La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. En esta noche, como les anuncié, vamos a estudiar una serie nueva que trata sobre el reposo del Señor. Esta serie tiene tres sesiones y la de hoy vamos a mirar más este asunto de Dios descansa en el séptimo día y cuál es este asunto del séptimo día y si los cristianos tenemos que guardar el séptimo día y por qué los cristianos guardan el domingo en vez del séptimo día, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y hay muchas cosas que se dicen, hay mucha confusión y es importante que ustedes como cristianos sepan las contestaciones a estas preguntas porque hay gente por ahí diciendo cosas que son un poco absurdas, ¿verdad? Y por eso crean confusión. Así que todo eso lo aclaramos esta noche y les invito a que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 2. Y vamos a ir con calma y según hablemos, ustedes tienen preguntas, alcen sus manos y hacen la pregunta. No se vaya con la duda. En este tema, como les dije, por ahí hay mucha confusión porque la gente dice muchas cosas y hay gente que trata de confundir a los cristianos con esto y los perturba. Eso es bueno que usted escuche, usted entienda para que sepa contestar. Mínimo, que usted esté claro en lo que usted ha creído, ¿verdad? Que esto le vaya a ayudar a usted. Ahora, como también la gente ha escuchado 40 cosas, hoy también va a escuchar algo distinto, ¿verdad? Porque va a escuchar la verdad que está en la Biblia. Entonces, va a contrastar un poco con lo que porque yo oí, sí, bien. Pues lo que usted oyó a lo mejor no es muy veraz, a menos que lo comparemos con lo que dice la Escritura. Así que no tengo problema que hagan 40 opiniones distintas. Lo único que yo les pido es que escuchen, que mediten y que disciernan. Eso es lo único que les pedimos en esta noche. Si están en Génesis 2, alguien que lea el versículo 1, 2 y 3. All right. ¿Qué ustedes leen ahí? ¿Qué es lo que ese texto dice? Dice que Dios estaba cansado y descansó en el séptimo día. No me digan que sí, porque no es verdad. Dios no se cansa, Él es todopoderoso. No dice eso el versículo. ¿Acabó qué? ¿Acabó qué obra? La creación. Eso es lo único que pasa aquí, ¿verdad? Dios está terminando su obra y en el séptimo día acabó, completó su tarea. Y yo quiero que ustedes sepan que desde entonces Dios no ha añadido nada más a su creación. No le ha quitado nada. Todo está tal como era en el principio. Tal como Dios lo puso, así lo dejó. Lo que quiere decir que Él completó, terminó y reposó en el séptimo día, es que ese día fue el día que terminó y acabó todo. Y entonces la palabra reposo es la creación como tal, que es la palabra, y esa palabra reposo. Que termina uno, que no hay que obrar más, que no hay que trabajar más. Y en este caso, porque ya todo estaba hecho. ¿Dice en algún sitio aquí un mandamiento que usted y yo tenemos que guardar el séptimo día? No. Lo único que dice, afirma es que Él terminó su creación. ¿Bien? Otra cosita, para que usted entienda, ¿verdad? La gente, exégesis es cuando usted le mete su opinión al texto. Exégesis es cuando usted saca lo que dice el texto para que le hable usted. La mayoría de la gente le mete exégesis, mete su opinión ahí. No. Dios dio un orden que tenemos que guardar el séptimo día. En esos versículos le dijo al pueblo, a la humanidad, guarden el séptimo día. No.
¿Cuándo fue la primera vez que se guardó el séptimo día? Y ustedes saben esto, ustedes lo han estudiado. Los días de Moisés. Cuando Israel es liberado de la esclavitud de Egipto, lo llevan al desierto y allí, y lo vamos a estudiar ya mismo, se tropiezan con el maná y le dicen, 6 días recoge, el séptimo, no, y ahí se va a formar el séptimo día. Pero faltan, no sabemos si miles de años han llegado hasta ahí. Lo que yo quiero que ustedes noten es que de un principio estamos malinterpretando lo que significa que Dios reposó en el séptimo día. No hay ningún mandato para que guardemos el séptimo día. Dios no se cansó, Dios no está descansando. ¿Se acuerdan cuando abordaron a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a los fariseos, ¿de qué hablan ustedes? Mi padre y yo aún trabajamos hasta el día de hoy. Y luego les vamos a explicar lo que Jesús quiso decir con eso. Dios nunca descansa, no tiene que descansar. Hay otros versículos, si ustedes lo quieren, lo buscan después en su casa, ¿verdad? Pero hay versículos en Isaías, me parece que es el 40, vamos a buscarlo, Isaías 40 del 7 al 8. Isaías 40 del 7 al 8. Isaías. ¿Alguien lo puede leer? En Isaías 40, versículos 7 y 8. La palabra, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Yo como que apunté los versículos equivocados. Okay. Ahora me perdí. Después tengo que buscar esos versículos. Pero es un versículo de Isaías que explica que Dios no se cansa, ¿verdad? Y Dios no necesita un descanso. Qué raro que... Deme un segundito. ¿Es el 28? Ah, gracias. No es del 2 al 8, es el 28. Thank you. 40, 28. Ahí mismo en el 40, lean el 28. Carlos, si lo puedes leer. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gracias. Eso es Isaías 40, 28, ¿verdad? Dios no desfallece, ni se cansa, ni nada. Si Él es omnipotente, ¿cómo se va a descansar? ¿Cómo se va a cansar, verdad? Esto es importante. Solamente quería darle esa referencia. Entonces, pregunta, Dios no se cansa, pero ¿el ser humano se cansa? Claro que sí. Cuando Moisés pone el séptimo día para descansar, antes de Moisés, ¿el ser humano se cansaba? Claro. ¿Y el ser humano descansaba? Claro. Cuando se pone el séptimo día, como ustedes van a ver ya mismo, es con un propósito específico. Pero ya el ser humano descansaba y tenía días de descanso. Toda la civilización, los diferentes países, la gente trabaja y descansa. Igual que usted y yo ahora. Pero el sábado es dedicado a otra cosa. Y lo vamos a entender esta noche. ¿Está bien? Ay, ya mismo llegamos. Lo importante es que usted sepa que no hay ninguna celebración del séptimo día.
hasta que Israel no sale de Egipto. Ninguna. Y Dios no ha puesto ningún mandato para que la humanidad repose el día sábado. Ninguna. Y lo vamos a enseñar y se lo vamos a ir demostrando poco a poco. ¿Alguien están bien? ¿No hay un ataque al corazón ni nada? Muy bien. Entonces, vamos a ver dónde se origina este concepto del día sábado y para qué es y para quiénes les es dado. Porque no es para todo el mundo. Vamos a Éxodo. Wow, parece que llegó la guagua. Éxodo 16. Okay. ¿Están en Éxodo capítulo 16? Alguien que lea del versículo 23 al 31, pero es importante que todos estén ahí. Éxodo 16 del 23 al 31. Alguien que lo lea, con calma, con calma. Amén. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni hendió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan, para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Se acuerdan ahora la historia del maná? Dios los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo, andan ahora errantes por el desierto, no tienen de qué comer, que ustedes saben que esta gente se quejaba cada rato, no tienen agua, imagínense en el desierto, y Dios hacía que el agua brotara de la peña. No tienen carne, y Dios traía los codornices, ¿verdad? Dios suplía una y otra vez para ellos. Aún así, esta gente no paró de quejarse y de criticar. Insistían, decían que Dios los había llevado al desierto para matarlos allí. Dios finalmente hace un milagro increíble, ¿no? Empezó a descender el pan del cielo, lo que conocemos como el maná. Y llovía el pan llovía. Esto es mejor que ir a la panadería, ¿no? Oiga, y eso descendía y había que recogerlo lunes, martes, miércoles, todos los días había que recogerlo. Y solamente se podía recoger para un día. ¿Se acuerdan las instrucciones? Sí. No se podía coger más o guardarlo, porque ¿qué le pasaba a ese pan que sobraba? Se dañaba. Se dañaba, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan que aún así violaban la ley y habían 2 o 3 que se creían que eran listos y almacenaban más y se les dañaba. La idea es que Dios los lleva al desierto para que ellos aprendan a obedecer a Dios. Pero Dios dijo, esto es lo que voy a hacer el día sábado, el 7º día. ¿Bien? Ese es el día de descanso. Y no tienen que ir a recoger ni nada, ni a trabajar. Vamos a ver unos textos posteriores que la razón por la cual Dios le da este día a los de Israel solamente a los israelitas. O sea que hoy en día los únicos que tienen que guardar el sábado son los judíos, nadie más. Este mandamiento no es para nadie más, lo vamos a ver ya mismo. ¿Está bien? Él les dijo, ok, esto es lo que van a hacer, el viernes cojan por 2 días. Les he dicho que no pueden coger más allá de un día, pero porque quiero que descansen el sábado. Y la explicación es, no la dan aquí, pero en otro lugar, que ustedes fueron esclavos por 400 años.
Y esa gente trabajaba 7 días a la semana. Y Dios fue el que les trajo descanso a ese pueblo. A Israel, a nadie más. Y por eso es una señal del pacto entre Dios e Israel. ¿Ven? De ahí es que sale, el día del séptimo sale del maná, porque Dios va a proveer para tu bienestar, para tu salud, para tu descanso, para tu reposo. Pero esto lo hace con los israelitas en forma particular, ¿verdad? All right. Y esto se institucionaliza, ¿verdad? Se pone como el cuarto mandamiento, ahí mismo en Éxodo, pasa en el capítulo 20. Este es el cuarto mandamiento. Alguien que lea versículo del 8 al 11. Sí. Bien, tan serio es esto para Dios que Él está formando su pueblo, que le da la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos, el cuarto, es el día de reposo. Y Él no quiere que lo violen. ¿Está bien? Now, vamos a estudiar esto con calma. ¿A quién se le dieron los 10 mandamientos? ¿A todas las naciones de la tierra o solamente a Israel? Que estemos bien claros, esto es entre Dios y su pueblo es Israel. Esto no es para los demás. Esto es un pacto entre Él y su pueblo. Esto es importante porque la gente tiende a generalizar. Si se creen que esto se aplica a todo el mundo, no aplica a todo el mundo. ¿Eh? Muy bien. Y ahora, por favor, vamos a Deuteronomio, capítulo 5. ¿Están ahí? Alguien que lea el versículo del 12 al 15. Uh-huh. Ahí tienen lo que yo les estaba diciendo. Esta es la explicación que Dios les da a ellos para que ellos sepan que la razón que Dios les da el día de reposo era que eran esclavos en Egipto. ¿Está bien? Y trabajaban para esa gente y a esa gente los maltrataban, ¿no? Miles y miles morían en la esclavitud. La segunda parte que quiero que ustedes vean, vamos a regresar a Éxodo, capítulo 31. ¿Lo tienen? Alguien que lea del versículo 12 al 17. Además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel
Señales entre Dios y ¿quién? Israel. Nadie más. Los franceses no tienen que guardar el sábado. La gente en Colombia no tiene que guardar el sábado. Los puertorriqueños no tienen que guardar el sábado. Es Israel nada más. Los americanos no tienen que guardar el sábado. Esto es una señal entre Jehová y su pueblo Israel. Exclusivo. En ningún sitio hay un mandamiento de que el mundo entero tiene que guardar el sábado. Necesitamos partir de ahí para que comprendan lo que viene después, porque viene mucho más. Dice que si trabajamos el séptimo día, si trabaja el pueblo de Israel, el séptimo día morirá la persona. ¿Cuántas veces hemos trabajado el sábado? Oh, pero esto es para los israelitas. Sí, Sí, para nosotros, para claro. Nosotros, entonces no hubiese. Exactamente. Exactamente. All right, now. Vamos a ir poco a poco a tratar de entender por qué los cristianos no guardamos el sábado y si no, guardamos el domingo, ¿verdad? All right. Y nuevamente, si algo suena muy extraño, me avisa. Vamos en el Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Después de Filipenses. Todo el mundo sabe dónde está Filipenses. Efesios, Filipenses, Colosenses. Sí, espérense, que la gente está buscando. ¿Ya? Yo quiero saber lo que voy a buscar. Ajá, ¿están en el capítulo 2? No, Colosenses, ¿cómo te digo? Colosenses, capítulo 2. Entonces, quiero que alguien lea del versículo 13 al 17, con calma, sin prisa. Del 13 al 17. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Os dio vida. os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Santo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. All right. Eso es importante que usted entienda la teología del Nuevo Testamento, la teología de Jesús. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? Para que usted vea por qué usted y yo no tenemos que guardar el sábado. Miren el versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos. ¿Qué es eso? El pacto del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Está anulado en la cruz. Una vez Jesús muere en la cruz por ti y por mí, tú y yo no tenemos que guardar la ley. No aplica. Está anulada. Y entonces más abajo empieza a dar ejemplo de cosas que usted y yo no tenemos ya que guardar, ¿verdad? Y una de ellas es que, miren el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Reposo. Es que Él es el reposo, Jesucristo es el reposo. Jesús es nuestro sábado. Alabado sea Dios. De eso vamos a hablar el próximo martes. Tú y yo descansamos en Jesús. Aleluya. Tú y yo no tenemos que guardar la ley, no andamos en la carne, no andamos por obra. La salvación es por fe en Jesús.
Y una de las cosas más grandes que hizo Jesús en la cruz fue anular esos decretos. Déjenme darle una explicación un minutito más. Lo que pasa es que dice la Biblia que por la ley nadie va a ser salvo. Si nadie puede ser salvo guardando la ley del Antiguo Testamento, ¿qué hacemos usted y yo tratando de cumplir la ley? La única intención que Dios hizo esto era para que ellos se dieran cuenta que no se podían salvar por ellos mismos. Que no había nadie que era capaz de guardar la ley. Nadie. ¿Excepto quién? Jesús. Por eso, una vez Él la cumple, se pagó el precio. Se anuló el decreto, se anuló la ley. Ya no aplica. Ni los días de reposo, ni el sábado aplica. La semana que viene vamos a estudiar específicamente a Jesús como nuestro reposo y nuestro descanso. Hoy estamos tratando con el día de reposo, porque todavía la gente no entiende. Y ya mismo vamos a hablar de los adventistas y lo que ellos dicen del séptimo día. Cosas incoherentes, ¿eh? All right. Pero quiero darles más ejemplos en la Biblia, porque cuando alguien quiere discutir con usted, es bueno que usted sepa dónde la Biblia explica estas cosas. ¿Eh? Vamos a Gálatas, capítulo 4. All right. Para que ustedes vean el apóstol Pablo luchando con estas cosas en las iglesias. ¿Eh? Todavía luchamos con esto en la iglesia. Gálatas, capítulo 4. ¿Están todos ahí? Alguien que lea, ¿no? Capítulo 4. Alguien que lea versículos 9, 10 y 11. Con calma, 9, 10 y 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres sentimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. El apóstol está frustrado porque todavía hay gente en las iglesias cristianas que quieren regresar a la ley de Moisés y a guardar los días y las fiestas y las celebraciones cuando no hay que hacerlo. Y él está tan frustrado que él dice, yo creo que he trabajado en vano, he perdido mi tiempo con ustedes. Porque ustedes no han entendido lo que significa la salvación en Cristo Jesús. Esto no es cuestión de guardar un día. Esto es estar en Cristo, en Jesús. Hace la diferencia tan grande, ¿verdad? Déjenme darle otro ejemplo. Vámonos a Romanos, capítulo 14. Romanos, al final, capítulo 14. ¿Lo tienen? Muy bien, ¿alguien quiere leer el versículo del 1 al 6? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso
All right. So, el pensamiento más avanzado en la iglesia cristiana es el siguiente. Como el día no importa, eso pasó. Si tú quieres adorarle el lunes, adóralo el lunes. Si lo quieres adorar el martes, adóralo el martes. Si lo quieres adorar el sábado, sí, a nadie se le va a caer un canto. ¿Usted me entendió? Porque el día no es importante. Es que tú estés en Jesús. Ustedes ven la explicación del apóstol ahí. Anyway, quería enseñarles esa referencia para que ustedes fueran viendo poco a poco. Pero les voy a enseñar más. Porque la evidencia bíblica es tan contundente que yo no sé por qué hay tanta confusión, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. ¿Lo tienen? Esta porción va a ser un poquito más larga que las demás, pero necesito explicarle el contexto histórico. ¿Se acuerdan ustedes que los primeros cristianos eran todos judíos? Los 2 apóstoles eran judíos. Para ellos, en su mente, había que guardar el sábado, porque Dios le había puesto un mandamiento, ¿verdad? Cualquier israelita tiene que guardar el sábado, todos ellos. ¿Pero qué le pasó a Pedro un día? Que Cornelio, que es un gentil, un no judío, un no israelita, quería conocer a Jesús, quería ser salvo, y Dios le dijo: Pedro, mata y come. No, yo no puedo hablar con una persona inmunda. Predícale a Cristo ahí. Y fue a casa de Cornelio, y mientras predicaba, el Espíritu Santo cayó. Esa gente se convirtió y el Espíritu Santo cayó, ¿verdad que sí? Y Dios le enseñó a Pedro que esto era también para los gentiles. No eran judíos, no eran israelitas. Más adelante, el Señor envía a Pablo a predicar a los gentiles. ¿Se acuerdan? Y Pablo empezó a ir a Grecia y a cuantos sitios, a Roma, y la gente convirtiéndose. Los que eran judíos estaban escandalizados porque toda esa gente no guardaban el día sábado y no guardaban la ley de los judíos. Y se formó una pelea tan y tan grande que tuvieron que hacer un concilio, una gran convención, donde tuvieron que asistir todos los líderes, los ancianos, todos los apóstoles, a discutir esto. Ven acá, y si le vamos a predicar a los griegos y a los gentiles, ellos tienen que guardar la ley, ¿sí o no? O sea, llegó el momento en la iglesia que el debate nos llevó a una reunión, un concilio, donde tuvimos que discutir esto, y se llegó a una conclusión. Deja que ustedes la leen esta noche. ¿Están listos? Del versículo 19 al 29, alguien que lo lea con calma. Del 19 hasta el 29. Sí. Porque dice: por lo cual no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos
Eso, como ustedes acaban de leer, este concilio se llama porque hay gente tratando de obligar a los gentiles a guardar la ley. ¿Por qué hay que resistir eso? Porque lo acabamos de leer en Colosenses, Jesús anuló esa ley. No hay por qué imponérsela a los gentiles. Y aquí el Espíritu Santo y el concilio, todos juntos entre ellos, llegaron al acuerdo de decirle a los gentiles, no se preocupen por eso. Lo único que les pedimos es que no sean idólatras, que no coman sangre. Ese es el problema que tenemos con las morcillas. ¿Verdad? Y la fornicación y ese tipo de cosas. Dice ahí, ustedes tienen que guardar el sábado. No, nadie le impuso eso a la iglesia. No hay ninguna instrucciones en ningún sitio que hay que guardar el día sábado. Entonces, eso es un buen resumen. Y es importante enseñarle este resumen porque ahora vamos a hablar de los adventistas que nos dicen que hay que guardar el séptimo día. Y si usted no tiene ese trasfondo, no le puedo explicar por qué lo que ellos dicen no es cierto. ¿Eh? Por lo menos ahora tiene el trasfondo histórico bíblico. All right. ¿Puedo pasar a los adventistas del séptimo día? All right. Los adventistas del séptimo día empiezan con un señor llamado William Miller. Y el hermano Guillermo era un pastor bautista, tremendo predicador. En los años 1800, es más, para 1843 y 44, él estaba anunciando la segunda venida de Jesús. ¿Okay? Y había una gran emoción aquí en Estados Unidos. 1843, que no hay luz eléctrica ni nada de eso, no hay micrófono, no hay luz eléctrica. Y este hombre estaba dando, cuando predicaba, no es que habían 100, ni 200, ni 500, ni 1000, 100,000 personas en esa época. ¿Se imagina usted? Un predicador bien poderoso. Adventismo significa que está Jesús por venir. Por eso es adviento. ¿Usted me entiende? Ese era el mensaje del pastor. Pero dijo que era en 1843 y Jesús no vino. Y la gente empezó a decepcionarse. Y dijo que se equivocó en los cálculos. Él está usando el libro de Daniel, como todavía muchos hacen hoy. Y se equivocó también. Y no vino tampoco Jesús. Entonces, él por lo menos fue un hombre honesto y él dijo, no, yo no puedo seguir equivocando. Si estoy equivocado, estoy equivocado. Y él renuncia a su pastorado y se retira. Muchos hoy hubiesen seguido mintiendo. ¿Bien? Quiero que usted sepa, él parece ser que fue un hombre que honestamente se equivocó. ¿Bien? Pero entonces surge la figura de una mujer llamada Elena G. White. Porque son cientos y cientos de miles de personas y ahora no hay un líder. Ella se presenta como profeta. Y ella dice que tiene una visión que Dios le enseñó. Y en esa visión, Dios le mostró los 10 mandamientos. Y no es que le mostró los 10 mandamientos, le mostró el cuarto mandamiento en palabras de oro que brillaban, que sobresalían. Y el cuarto mandamiento es que hay que guardar el sábado. Y de ahí es que los adventistas se convierten en los adventistas del séptimo día. Porque hay que guardar el sábado. Y si tú no guardas el sábado, tú eres del diablo. Y no lo estoy diciendo en forma jocosa, es en serio. Todos los cristianos que no guardamos el sábado somos del diablo. Y según ellos, tenemos la marca de la bestia, el 666. Esta famosa profeta tenía 20 años de edad. No había terminado high school ni nada de eso.
20 años. Pero como a la gente le gusta las señales y las visiones y los profetas, la revelación, pues ella es la líder. Y este es el problema que hay con estas cosas. No se pierda el sermón del domingo. All right. Si usted le habla a un judío o un israelita para ver si los adventistas del séptimo día guardan el sábado, le van a decir a usted que no. Porque ellos guardan el día sábado. O sea, después del viernes, el sábado. Hacen sus cultos el sábado. Pero eso no es guardar el sábado que está en la Biblia. ¿Cuándo empieza el sábado de la Biblia? El viernes a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo termina? El sábado a las 6 de la tarde. Los adventistas no hacen eso. Porque ellos no saben qué rayos están haciendo. Ningún judío le va a decir a usted, sí, los adventistas guardan el sábado. No, porque no lo están guardando. Sí, ellos tienen su culto el sábado, pero no es el sábado de la Biblia. Interesante, ¿eh? Yanué cuando jugaba soccer tenía un compañero que le hacía eso, los papás lo iban a buscar a esa hora y él paraba de jugar y el coach ya sabía, Yep. lo sacaba a esa hora, él viene a las 6. Sí, sí. Porque, de acuerdo a ellos, la razón por la cual usted y yo celebramos el culto el domingo y no el sábado es que el emperador Constantino, en el año 321 después de Cristo, o era cristiana, como usted lo quiera escribir, impuso el domingo como el día del culto cristiano. Y lo sacó del sábado y lo puso el domingo. Si eso es todo lo que usted escucha y usted se lo cree, no se da cuenta que todo eso es falso, nada de eso es cierto. Es cierto que el emperador Constantino se convirtió a Jesús, sí, se convirtió. Pero no es por Constantino que nosotros celebramos el culto el domingo. ¿Alguien sabe la contestación? ¿Usted me permite, pastor? Sí. Según yo estuve en una clase de historia en la universidad allá en República Dominicana, uno de los que le llaman allá científicos estuvo hablando de la sincronía y diacronía de los tiempos. Y él dijo que en tiempos no decir del emperador Constantino, él le dio la regalada gana de quitar, porque anteriormente como que había un día, de quitar un día, entonces se reprimió, vamos a suponer, si habían 2 miércoles, entonces se redujo y por eso es que exactamente para el domingo viene siendo el sábado. Uh-huh. Entonces pues dice él que por eso es que las iglesias decidieron el domingo, pero efectivamente es sábado, Okay. porque ese emperador le dio la regalada de quitar un día de la semana. Como les dije, se dicen tantas cosas, pero ninguna de esas razones es la verdadera ni la bíblica. Vamos a ver la razón bíblica. Por favor, vamos al libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. ¿Lo tienen, hermano? En Hechos 20, alguien que lea el versículo 7. Amén. Uh-huh. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. ¿Por qué los discípulos se reunían el domingo? Ok. Para compartir el pan. Porque, sí, pero todos los primeros días de semana, todos los domingos. Vamos a ir a Primera de Corintios 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2.
Todavía es que hay gente, vamos a esperar un momentito. 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. ¿Quién lo lee? Iberis. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolos para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Como ustedes ven, los cristianos se congregan, se reúnen el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Por qué se reúnen el domingo? Ok, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Esto está interesante. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Están todos ahí? ¿Sí? ¿Quién lee el versículo 10? Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. El domingo. Santo. En ningún sitio dice el séptimo día. Siempre dice el primer día. Porque el día domingo, el primer día de la semana, Jesús resucitó. Ese es el día del Señor. Alabado sea Dios. Así como el sábado era señal para los israelitas, el primer día de la semana es el día del Señor y la señal para los cristianos. Nosotros tenemos un nuevo pacto, por eso se llama Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y nuestro pacto es con Jesús. Alabado sea Dios. Porque usted y yo no somos israelitas, no somos judíos. Son dos cosas completamente distintas. Disculpe. Sí, hermano. Cuando dice uno de los apóstoles que le dijo a Jesús que había una persona que estaba predicando de él, que él dijo que el que no estaba contra él, Sí. habla me parece por ahí, del Israel espiritual. Sí. ¿Acaso no pertenecemos nosotros a ese pueblo? Sí, la iglesia cristiana es Israel espiritual. Así mismo. Now, quiero que noten esto. Los adventistas dicen que fue que el emperador cambió la fecha. En el año 321 el emperador cambió la fecha de sábado a domingo. No puede ser. Eso es mentira del diablo. ¿Por qué es eso? Porque usted acaba de leer desde el libro de los Hechos, del principio de la iglesia cristiana, en los años 40, en los años 30, los años 40, los años 50, ya los cristianos se reunían. 300 años antes de Constantino no ha nacido. Ya los cristianos se están reuniendo el primer día de la semana. Y les enseño los versículos. Eso es lo que ellos dicen, no puede ser. Es algo que históricamente no es cierto. No se ponga a discutir con gente que está diciéndole cosas de las cuales no saben y no conocen. Necesitan irse a estudiar, no seguir repitiendo lo que los demás dicen. Vámonos a la Biblia y aquí, oye, ¿por qué aquí dice el primer día de la semana? Sería como conveniente uno dedicar un tiempito en la casa, extraer cada uno de esos textos bíblicos y hacerlo como algo, como que uno se identifique con eso, Sí, para uno poder tener argumento claro. de poder decirle a las personas, no debatir porque la palabra de Dios no se contiene, sino para que las personas puedan ver más claramente la confusión que está. Yes. Digo, si quiere, hay personas que le encanta el Sí. oscurantismo. Claro, pero hay gente que no quiere salir de ahí. Están convencidos de eso, déjelo tranquilo, ore por ellos y ya. Yo no tengo tiempo para gritar y pelear con esa gente. Yo oraré por ti. Pastor, pero yo creo que tampoco eso hace perder a uno la
No, pero ellos asustan a la gente con estas cosas. Se pasan diciendo que los cristianos tienen el 666, el sello de la bestia. A mí eso sí me molesta. Pastor, pero yo estuve leyendo en estos días, eso en Apocalipsis, ahora no recuerdo el texto exacto, pero dice que procurar que oremos para que el día de la ira del Señor no sea ni un día de frío ni sea sábado. Ajá. Yo lo leí en Apocalipsis. Sí, está en los evangelios, Jesús habla de eso. Ok, now, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que estar bien claros de lo que hemos creído. Jesús anuló los decretos. Nosotros no tenemos que seguir eso. ¿Sí? So, si estudiamos las Escrituras, ahí está la contestación. Pero ¿qué pasa? Obviamente la profeta no leyó la Biblia. Porque como ella tuvo una revelación, ella no tuvo que leer la Biblia. Y este es el problema de los llamados profetas. Siempre tienen una experiencia y una revelación, y una voz. ¿Por qué no vamos a la Biblia? ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios? Todavía la gente hoy en día prefiere no leer su Biblia y escuchar un profeta. Es más fácil. Dime algo ahí. Oh, yo tuve un sueño y te dije. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Y usted va a notar que ese es el error de todos estos profetas. Usted escucha un profeta, alguien se levanta y viene a Génesis a hablar, escúchalo. Pero después usted viene, mire, compárelo con la palabra. Así es. Si no está aquí, no está aquí. Debe ser así. Y su deber y mío es llamar al llamado profeta y decirle, mira lo que está aquí. Mira lo que está aquí. Usted no tiene que creerle a ningún profeta, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que profeticen uno a uno y luego usted y yo juzgamos. Así es. Si usted le está creyendo a cada cual que se levante a decirle una revelación, usted no entiende la palabra. Usted no entiende la palabra. Así es. Y si alguien empieza a manipularlo a usted y a decirle, si usted no me cree, está en pecado, levántese y váyase de ahí, ¿sabes? Lo están manipulando. ¿Por qué no se puede hacer una pregunta? Pastor, y con estos argumentos han traído tanta confusión a tanta gente. Ya. Mucho, por mucho tiempo. No, hay un grupo de adventistas que se ha puesto a estudiar y son ya evangélicos, han entendido a Jesús. La iglesia adventista está dividida y hay diferentes facciones. So, también quiero decirle a ustedes, es como la iglesia católica, pues están los católicos carismáticos. Y esa gente ha tenido un encuentro con Jesús y tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Magnífico. O sea que en las iglesias no todo el mundo es igual. Y depende de con quién usted hable. Pero para mí es importante que usted conozca la verdad y no se deje engañar con estas cosas. ¿Sí? Constantino no fue el que hizo estas cosas. No tiene nada que ver con Constantino. Absolutamente nada. ¿Sí? All right. Preguntas, comentarios, reacciones. Yo tengo una familia, amiga mía, que ellos son adventistas, pero ellos siempre me dicen, pero nosotros no estamos bajo el argumento de Elena, nosotros no, pero siguen guardando el sábado. Y yo, pues claro, los amo mucho y yo lo respeto. Sí. Es que no tengo tiempo para hablarle mucho de Elena White, pero Elena White también le pasó igual que a Miller. Se puso a escribir un libro y a poner fecha de la segunda venida de Jesús, y ella también se equivocó unas cuantas veces. Lo que pasa es que ella no ha querido admitir que se equivocó. Pero la mayoría de las iglesias adventistas, disculpe pastor, la toman como referencia. Sí, ella sigue siendo la profeta. La profeta. Entonces, para que sepan, no es mi tema esta noche. Les voy a decir dónde están ellos en esta cosa. Ellos dicen que Jesús vino ya, pero vino para no equivocarse. Ya Jesús vino, pero nadie se dio cuenta. Y ya le entró al templo, pero esto fue invisible, algo espiritual y desapercibido, nadie se da cuenta. Ay, cuando dice todo ojo lo verá, eso es. Lo ves. Este es el problema de estas revelaciones, que cuando te dice, espérate, aquí dice todo ojo lo verá, la Biblia te contradice.
Y usted y yo somos responsables de creerle la Biblia. En la venida de Jesús no es en secreto, todo ojo lo verá. Jesús dijo, yo no vengo en secreto. Él no dijo eso. ¿Bien? So, cuando empiecen a explicarle estas cosas, respetuosamente dígale gracias. Porque nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Anyways, otro día hablamos de la teología de los adventistas, pero para que ustedes sepan, porque quién sabe qué le van a decir. Disculpe, pastor, ese William Miller es el mismo que sigue los de los... Testigos de Jehová. No, señor. Los mormones. No. No. Te voy a decir por qué digo testigos de Jehová. Porque después de los adventistas, hay un grupo que no siguió a Elena White. Y más tarde, esos son los testigos de Jehová. De ahí es que ellos vienen. ¿Ven? No, los mormones, en otro caso. Es William Smith. A ver. Entonces ese se le apareció un ángel. Yo siempre me tengo que echar a reír porque el ángel se llama Moroní. Yo digo, ¿qué morón? El ángel se le apareció en Nueva York. Allá en 1800 también. Y les dijo que las 12 tribus de Israel se habían escapado de allá, de Israel, la tierra de Israel, y habían cruzado el mar y habían llegado allá donde México. Y de México subieron para Estados Unidos, lo que es hoy en día Estados Unidos, pero hubo una guerra, una batalla tan brutal que tuvieron que coger las tablas de los mandamientos y las enterraron en Nueva York, escondidas para que nadie los cogiera. Y el ángel le pudo explicar a este señor dónde estaban enterradas. Y cuando él cavó, encontró las tablas de los 10 mandamientos. Y entonces empezó a escribir y a escribir. Y ese es el libro de Mormón. Porque el ángel empezó a explicar un montón de cosas. Well, tenemos unos pequeños problemas con ese cuento. Este caballero que ha traducido esas tablas tiene un pequeño problema. Las tablas fueron escritas ¿en qué idioma? En hebreo. Y esto es un americanito que lo único que hace es hablar inglés y nunca aprendió. ¿Cómo rayos tú vas a traducir unas tablas escritas en hebreo y ponerlas en inglés? ¿Ah? Sí. Años después, la explicación es que el ángel le explicó en el inglés. El ángel le iba traduciendo y él escribía. What's your name? What's your name? So, la gente de la iglesia de Mormón son buena gente, los apreciamos, oramos por ellos, serviciales, hacen mucho trabajo social, todo eso. Pero cuando usted se pone a estudiar esto, no, hombre, no. Si leemos la Biblia, vamos a darnos cuenta quién anda en la verdad y quién no. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea que todo argumento que no está dentro de la palabra de Dios es una secta. Es correcto. El problema, la debilidad más grande de los cristianos es que no estudian. No les gusta estudiar. Y viene un fenómeno, nosotros le llamábamos antes una bola de fuego, y todo el mundo se queda impresionado. ¿Está bien? Viene hablando en lengua, eso tiene que ser de Dios. ¿Quién te dijo que es de Dios? Well, it just goes to show that the devil manipulates the church Sí, over and over, sí, and we continue to fall for it and Sí. not read the truth because people don't like to read. sí. Dice Nicole que el diablo sigue manipulando a la iglesia, a los cristianos, hasta el día de hoy. Por eso la Biblia dice que no seamos niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar firmes. Sí, y la única manera es que usted conozca la palabra. La palabra. Lo que quiero estar seguro es que ustedes entienden que en nuestra iglesia vamos a escuchar a toda persona, las escuchamos, pero no hay que creer todo lo que dicen. Bien, vamos a examinar las escrituras y ver si es verdad. Si es verdad, ok, la aceptamos. Que la palabra nos afirma. Por eso dice que por falta de conocimiento su pueblo se desvía, Se pierde. porque no tiene guía. Yep. Now, los cristianos celebramos nuestro culto los domingos.
Y si quisiéramos tener un culto el sábado, podemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si queremos hacer algo el lunes, el martes, hay muchas, Fuera de tiempo, ¿por pues, qué no? hay muchas iglesias cristianas que tienen múltiples servicios en la semana. No hay ninguna instrucción en la Biblia que lo prohíba. ¿Está bien? Porque usted va a servir a Jesús el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, los 7 días de la semana, usted va a servir a Jesús. O sea, aquellos que están limitados a un solo día, los cristianos no estamos limitados. ¿Sí? A ver. ¿Cuándo es el día de reposo para los cristianos? Primer día de la semana. Ya. Pero no puede ser el sábado, no puede ser el viernes, no puede ser el lunes. Bueno, si es perezoso, va a usar todo. Pero si para Cristo no está pareciendo. ¿Para qué es el día de reposo? Para No solamente descanso físico, sino que adorar. que usted cultive su vida espiritual, su relación espiritual con el Señor. ¿Eso solamente lo podemos hacer el domingo? No, lo podemos hacer cualquier día. 7 días a la semana. Claro. ¿Por qué tiene que ser un solo día? Pastor, se supone que tenemos que reunirnos para estimularnos a las obras excelentes. Correcto, correcto. ¿Amén? Y eso es lo bonito de ser el cuerpo de Cristo y vivir en comunidad. Amén. Hay mucha gente que no entiende esto, pero dicen, yo no tengo que ir a la iglesia. No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Otro día hablamos de la teología del cuerpo de Cristo. Porque, déjenme decirles esto, dice que es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, ¿quién está allí? Cristo. Jesús. Donde quiera hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, ¿cómo usted va a decir, yo no quiero ir a la iglesia? Usted está diciendo, yo no quiero ir delante de Jesús. Así mismo. Wow. La gente no sabe lo que está diciendo. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado en esta noche? ¿Algo que se les ocurrió? ¿Estamos satisfechos con las contestaciones? Sí, hermano. Usted sabe que, yo creo que le comenté, que allá en la iglesia de República Dominicana había un hermano que él mismo se decía que era el profeta, era muy rico, era militar, había adquirido muchos bienes, la gente le regalaba, hasta avión tenía. Y cuando él llegaba, eso era un mover y un cosa. Y yo nada más me quedaba mirándolo así. Y que la prosperidad, y que el Dios, nadie puede ser pobre. Y yo, pero si una persona está pobre aquí, está escuchando ahí, entonces va a decir, pues yo no está conmigo. Y que el traje, y que uno no puede andar con un traje todo peluñado. Y yo, pero ¿qué es lo que este hombre está pensando? Y él se dio cuenta que él no me convenció con su predicación de la prosperidad. Y él se acercaba a mí y yo le decía, ay pastor, oraré mucho por usted. Es lo más que yo decía, oraré mucho por usted. Y llegó el colmo que el hombre, uno de los que andaban con él, de su escolta, él vino para acá y cuando llegó el hombre le boicoteó su posición. Él estaba y construyeron una iglesia que donde el púlpito donde él se paraba tenía diamante allá en República Dominicana. Y eso era bueno, un Dios, como si fuera Dios. Yo decía, yo no tengo por qué adorarlo a él. Él, aunque tenga todos los millones del mundo, él no es la representación de Dios porque Jesús fue el más humilde. Quiero concluir diciendo esto. Voy a aprovechar lo que dijo Iberis para explicar esto. Cualquier evangelista famoso, internacional, cualquier superpastor de iglesia grande, mega church, cualquier profeta, es fácil detectar quién es de Dios y quién no, cuando usted sabe qué buscar. Así mismo. Me explico. Esta gente están por la prosperidad, por hacer dinero. Andan con todo en oro y en plata, ¿verdad que sí? Mucho anillo, mucho. Con aviones y cosas.
Muchos de ellos la gente no los puede conocer porque están en una pantalla, ¿no? Mire lo que dice la Biblia: id y haced discípulos. Si usted es un ministro llamado por Dios, usted tiene que estar formando discípulos, enseñándoles a otros el camino. Estos profetas no hacen discípulos, no son maestros de nadie. Estos superevangelistas no son maestros de nadie, no hacen discípulos de nadie. Se hacen ricos, se hacen famosos, tienen ministerios grandísimos, no son maestros de nadie. Si no hacen discípulos, no son de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento, los verdaderos profetas, hacían discípulos. Elías tuvo a Eliseo. Y ellos pasan esto de uno a otro. Por eso, nuestro llamamiento es para ir y hacer discípulos. Chao. Observen, tengan los ojos bien abiertitos, pero si ustedes se fijan en eso, ustedes van a saber quién es quién. Porque para ser discípulos, usted tiene que conocer la palabra. Si tú quieres formar a otra persona en el camino, tú tienes que dominar las escrituras. Pero si lo único que tú vas a hacer es sueños y revelaciones y ángeles y voces, tú no eres de Dios. Tú impresionas, tú llenas los ojos. Pero si tú no estás haciendo discípulos, no, tenga usted mucho cuidado. ¿Creo yo en los profetas? Hay profetas, pero no son eso. ¿Creo yo en las revelaciones? Sí. ¿Creo yo en los ángeles? Sí. Pero si a lo único que esa gente se va a dedicar es a revelaciones y no meterse en la palabra y no enseñarle las palabras a los demás, oh no, yo no creo en eso. Dos cosas completamente distintas. Pastor, pero lo único que nosotros escuchamos es usted atacar a los falsos profetas. Sí. ¿Usted no se dio cuenta de lo que le pasó a Elías? 450 falsos profetas. ¿Y cuántos profetas de verdad había? Uno. Hay muchos falsos por ahí. Hay buenos, pero más son los malos que los buenos, lamentablemente. Porque todo el mundo manipula esto. Todo el mundo manipula esto. Y coquetean con los políticos, adquiriendo fortuna. Influencia, poder, sí. Sean homosexuales o no sean homosexuales, Ya. Queremos estar bien claros. ¿Qué es qué? Porque esto es lo que confunde al pueblo. ¿Verdad? Y usted tiene que estar amparado en la palabra de Dios. ¿Amén? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.